Pues para ello está con nosotros nuestra queridísima Patricia Villanueva, por supuesto, para hablarnos un poco más sobre este tema, para ver qué acción tomar o cómo manejar esto. Patricia, buenos días. Hola Sara, hola Pablo, ¿cómo están? Me encanta estar aquí una vez más. Me había tomado unos meses de descanso, creo, y esta Porque vez regreso con un formato un poquito distinto. Yo hice una pregunta a nuestra producción y a nuestros televidentes y la pregunta fue esta. Ahora les quiero contestar la pregunta. Mi socio era un accionista clave del negocio y falleció. Ok. Hay una disputa en cuanto a temas de sucesión y no sé qué hacer. ¿Debo vender a pérdida a sus herederos para así evitar conflictos? Muchas gracias. Esto nos lo escribe nuestra amiga Flor. Primero que nada, quiero dar mi más sentido pésame por la pérdida de un socio. Un socio definitivamente es como un miembro de nuestra familia. Si nosotros iniciamos un negocio, lo más probable es que nos llevábamos muy bien con esta persona, teníamos una química increíble, éramos amigos antes de ser socios y definitivamente que una pérdida de esta índole, tengo que entender por el caso que fue inesperada, siempre causa mucho dolor a nivel personal y obviamente que afecta a nivel profesional. Y entonces, antes de pasar a contestar esta pregunta, voy a hacer un poco voy a asumir una serie de elementos. Por ejemplo, asumo que la empresa se tenía en una sociedad anónima panameña. Asumo que los herederos son los legítimos herederos, es decir, que los dejaron por testamento o que pasaron un juicio de sucesión. Asumo también que ambos socios, el que vive y el que falleció, eran socios al 50%, y asumo también que no hay ningún tipo de acuerdo preestablecido de derecho de adquisición preferente. Es decir, si nosotros somos socios y tenemos un acuerdo en donde yo fallezco, ustedes tienen el derecho de adquirir mis acciones antes que mis herederos. Entonces, estamos asumiendo que no hay nada de esto y que fue algo súbito. Y bueno, en este caso pueden pasar solamente 5 cosas, que son bastantes situaciones, pero quiero exponerla. Uno, tú trabajas junto a los herederos de tus socios que fallecieron. No sabemos cuántos herederos son, ni si esto va a ser fácil o no. Segundo, los herederos te compran. Tercero, tú les compras a ellos. Cuarto, entre todos venden el negocio. O quinto, disuelven el negocio completamente. Y entonces, la decisión que se va a tomar va a depender de muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿qué tipo de negocio tenían? Es muy difícil, por ejemplo, que nosotros tengamos una firma de un salón de belleza y entre las dos trabajábamos y cortábamos cabello, el otro teñía, yo hacía las uñas, el otro lavaba, y de repente mi socia fallece y sus herederos no tienen idea de cómo ni se abre la puerta del salón. Entonces es muy difícil, evidentemente, trabajar con ellos de la forma que trabajábamos con su padre o su madre o con quien haya sido el socio. Entonces, dependiendo del tipo de negocio, vamos a ir viendo por qué ruta ir. Lo segundo es ver en el negocio cuáles eran los roles de cada uno de los socios. Por ejemplo, muchas veces muchas veces uno de los socios es el que está encargado de conseguir a los clientes, el que tiene las relaciones, el que es amigo de todo el mundo, el que juega golf, el que almuerza, bueno, antes de COVID, el que tiene las reuniones en Zoom, y el otro socio es el socio operativo y el que trabaja. Entonces, dependiendo de cuál de los dos es el que falleció, se toman este tipo de decisiones. Definitivamente que si yo tengo una sociedad con una persona en donde yo consigo los clientes, pero la otra persona es la que está haciendo, dígame algo que yo no sé hacer, consultorías del ambiente, definitivamente que fallece una parte crítica del negocio. Claro. Un socio no se puede reemplazar. Lo más seguro es que sus hijos tampoco sepan hacer consultorías ambientales. Entonces, en ese caso uno se tiene que sentar con estos herederos y ver qué vamos a hacer con este negocio, porque definitivamente ninguna de las dos partes sabe hacerlo. Entonces, hay que ver también si los herederos, bueno, como he dicho, tienen experiencia en el negocio. Muchas veces ayudaban a su padre o a su madre en el negocio, trabajaban los fines de semana, trabajaban en las vacaciones y no son del todo, tú sabes, que no funcionan para nada. Puede ser que sí sean un aporte bueno al negocio y que el negocio entre en una distinta fase. Lo que sí les quiero decir, y
estimada lectora, es que mientras se toman las decisiones de qué hacer con el negocio, ustedes tienen que mantener la calma. De la pregunta entiendo que estás sintiéndote forzada a vender a estos herederos porque hay una situación muy problemática pasando, y esto se tiene que evitar. ¿Por qué? Porque depende de cuál decisión se tome, ya sea la de vender o disolverla, que ahora vamos a ir un poquito en eso, el negocio tiene que continuar sin problemas. Los clientes no pueden estarse enterando de que están pasando estos problemas. Si es un salón de belleza, yo no le puedo estar contando a la que le estoy tiñendo el cabello que estoy teniendo estos problemas con los herederos del socio, porque tú sabes, la gente no quiere ir tenemos todos muchos problemas y nadie quiere ir a un lugar para más problemas. Patricia. Dígame. No, ahí quería agregar, de hecho, eso que mencionas y que suele pasar con muchas grandes empresas, que cuando fallece pues la cabeza principal y entrega pues ese negocio, ya sea por escrito obviamente, ya sea sus hijos u otras personas responsables, muchas veces el negocio quiebra precisamente porque no está como que la entrega o el conocimiento del mismo, ni siquiera yo diría como que el cariño o el amor por ese negocio en sí, y es lamentable. Como también está la parte en que si estás asociado con una persona y tú haces prácticamente todo el trabajo, si esta persona fallece, claro, la cosa puede ser un poquito, como quien dice, más llevadera porque tú conoces todo. Sin embargo, no te vas a dar abasto, así que va a llegar el momento que vas a tener que entrenar a alguien y necesitar ayuda porque uno pues no se da abasto, esa es una realidad. Asimismo, tampoco quieres en un negocio, depende del tipo de negocio. Por eso es que, como no conozco el detalle en esta pregunta en particular, me encantaría que pudieran contactarme para poder entrar en más detalle, pero sin conocer el negocio es difícil determinar qué hacer con estos herederos, definitivamente. Si hay negocios en donde nosotros los tres somos socios y ya han pasado muchos años y la verdad es que tenemos gerentes, tenemos comercializadores, personas abajo trabajando de nosotros, y el negocio puede seguir sin ninguno de los socios, que en realidad es lo que cualquier dueño de negocio debe aspirar, poder tener una operación que funcione sin uno. Si ese es el caso, bueno, se reparten los dividendos con los herederos de tu socio que lo inició contigo. Pero si el negocio está iniciando o es un tipo de negocio en donde todos nos tenemos que remangar y trabajar, es complicado hacerlo con personas que no lo conocen o que no tienen la misma pasión. Es importante eso que dijiste. En cualquiera de las 5 estrategias que utilicé, va a tomar tiempo que uno llegue a un acuerdo de precio, va a tomar tiempo en que se haga el traslado de propiedad de las acciones de ese negocio, y en ese tiempo el negocio tiene que continuar lo mejor posible. Usted se calla la boca, se amarra la boca y sigue trabajando porque ese negocio tiene que facturar. Recuerden que el precio de venta depende de la facturación, o sea que se tiene que hacer lo más normal posible. Entonces, en cualquiera de los casos, si vamos a vender a un tercero o yo les compro a ellos o ellos me compran a mí, se necesita un avalúo del negocio. Hay un montón de profesionales hoy en día que hacen ese tipo de negocio y toman en cuenta un montón de factores como la cartera de clientes, los activos del negocio, las facturas que hay en la calle, en fin. Es importante que ambas partes estén de acuerdo con quién se va a contratar para hacer este avalúo definitivamente. Otra cosa importante, si a mí me van a comprar los herederos o yo les voy a comprar a los herederos, no es necesario que ninguno de los dos desembolse todo el precio de una, definitivamente, y menos ahora en COVID, eso no va a pasar. Entonces uno acuerda un precio, acuerda un abono y se va pagando poco a poco, y así es como funciona en la mayoría de los casos. Es difícil que te paguen de una y eso es algo que se tiene que aceptar y que se tiene que negociar. Y para que a ti te sigan pagando, a ese negocio le tiene que ir bien. O sea que uno no habla mal del negocio. Como decía mi mamá, uno no habla mal del camello. Entonces, porque si no, no te pagan, ¿no? Correcto. Entonces, si uno decide disolver el negocio, es decir, esto no va a funcionar y no tenemos plata ni tú ni yo para comprarnos, o ya la verdad es que nos cansamos de hacerlo, se pueden vender la maquinaria y se reparten el fruto de lo que vendieron, se reparte entre ambas partes. También se puede repartir la cartera de clientes, dependiendo de qué tipo de negocio es. Y entonces Sara se lleva uno, Pablo se lleva otros y cada uno hace un negocio paralelo. Eso también se ha visto muchísimo. Sin embargo, no hay que llegar a esto. Yo sé que por la mente de un emprendedor joven, lo último que pasa por la mente es que uno de los socios vaya a fallecer. Y definitivamente que esto pasa, es parte de la vida, lastimosamente, en un accidente, una enfermedad o lo que sea. Y hay que estar preparado. Si uno
bueno, si entraron los nuevos sucesores al negocio, si decidieron que entran al negocio, se debe hacer un acuerdo de accionistas en donde se deben delimitar claramente cuáles son los derechos y obligaciones de todos, ¿no? De aquí en adelante, con tu papá o tu mamá no lo teníamos, pero con nosotros ahora sí lo vamos a tener. ¿Cuáles son nuestras obligaciones, nuestros derechos, cómo se van a repartir dividendos y qué pasa ahora si de vuelta alguno de nosotros vuelve a fallecer? Este acuerdo de accionistas, mi recomendación a todos los emprendedores es que desde ya lo hagan, lo pueden hablar con sus socios. Cuando yo tenía mi firma teníamos este tipo de arreglo e incluso tomaba en cuenta si alguno de los socios fallecía o si nos divorciábamos. Es importante también tomar en cuenta el tema del divorcio, aunque no sea algo que fue de la pregunta, pues es parte de los activos de la persona y cuando las personas se divorcian se reparte esto y usted no va a querer ser socio del ex de la que era tu socia. Entonces hay que tomar eso en cuenta y no es tarde, lo pueden hacer desde ya. Si no tienen abogados, me pueden avisar y con gusto los pongo en contacto con uno. Gracias, Patricia, de verdad, como bueno, yo pienso de verdad que es mejor siempre vender o comprar o resolver de alguna manera porque uno trabaja con alguien, pero no con la descendencia ni los hijos. Puede haber algún caso que se pueda, pero la realidad es que yo creo que siempre es la mejor opción para que todos estén mejor y más cómodos. O comprar o vender o ver cómo se resuelve. Patricia, de verdad, muchas gracias. Gracias, que tenga bonito día. Ahora nos Hasta vemos. luego. Nos vemos. Bye bye.